Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Santiago y soy emprendedora y fundadora de la Casa de las Flores, espacio dedicado a la organización de eventos corporativos, talleres culturales, charlas, presentaciones, entre otros. Y estoy encantada de estar aquí, como siempre, por la oportunidad de participar en estas charlas que iremos realizando con profesionales de diversos sectores para dar visibilidad a sus negocios y a sus servicios. Nuestra invitada de hoy es Verónica González, de Tapeando Radio, apasionada del audio en todos los formatos. Ha trabajado en radio y en la creación, producción, locución y difusión de diferentes podcasts en Tapeando Radio, Alcalingua, Radio L. En la actualidad está dedicada al impartir cursos y talleres de radio y podcast para niños, emprendedores y todos los públicos, además de colaboradora de tapeo cultural en Cadena SER en Ares. Buenas tardes, Verónica. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Carmen. Pues muy bien, muy contenta de estar por aquí para hablar de eso que tanto me gusta y que también has contado, que apasionada en todos los sectores del audio. Genial, muchísimas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias de verdad por tomarte este tiempo de estar aquí hoy y compartir con nosotros este espacio. Y para comenzar, me gustaría preguntarte si podrías, por favor, contarnos brevemente en qué consisten tus cursos de podcast para niños, para emprendedores y, bueno, para todos los públicos. Pues los cursos tienen algo en común, da igual la edad, y es que me gusta hacerlos para grupos pequeños, reducidos, porque obviamente hay algo de teoría, pero lo más importante en todo esto de la radio y del podcast es la práctica. Entonces, si son grupos muy numerosos es complicado que todo el mundo participe, ¿no? Siempre está esa persona tímida que se esconde en la masa. Entonces, si son pocos, todos participan y todos pueden hacerlo de una manera más práctica y llevarse pues al menos esa grabación, ¿no? Mis cursos van desde talleres igual de 2 horas, como más de iniciación, tanto para pequeños como para adultos, a cursos ya más largos, 12, 14 horas, en los cuales ya no solo es la iniciación y saber si el podcast es o no para ti, sino que ya es como, vale, ya sé que el podcast es para mí, quiero hacerlo y quiero aprender desde cero. Entonces, les acompaño en el proceso, les voy dando feedback, tienen ejercicios y cosas que yo luego les voy corrigiendo, y todo esto en principio son cosas presenciales, y luego también es verdad que tengo la opción online 1 a 1 para la persona que ya está súper entregada a la causa, que lo tiene clarísimo y lo que quiere es como lo quiero hacer, pero por favor llévame de la mano, indícame qué hay que hacer en cada paso y si me lo puedes corregir me lo corriges. Entonces es como, depende del nivel un poco, ¿no?, de conocimiento de la gente en este sector, pues lo adapto mucho, pero vamos, personalizado, grupos pequeños y sobre todo poner en práctica todo lo que tiene que ver con la teoría para arrancar, porque esto, como bien sabes, es cuestión de empezar y ponerse a ello. Y lanzarse a ello. Claro. Muy bien, quería comentarte qué te inspiró a empezar tu propio podcast y qué temas te apasiona compartir. Pues mira, hablamos este año, se cumplirían 10 años de que yo inicié en el mundo de los podcasts. Yo empecé, como has comentado, con Tapeando Radio. El motivo que me llevó allí es porque yo vengo del mundo de la comunicación, he estudiado el tema de producción, de realización, y de todo lo que podía hacer con esos estudios, lo que más me ha gustado siempre ha sido la radio. Entonces era como, llegado el momento, hace 10 años que decidí hacer Tapeando, lo puse como, siempre pongo el símil de los actores hacen un videobook de sus trabajos para luego enseñarlo, ¿no? Entonces yo quise crear este proyecto, este podcast que luego estuvo en activo 7 años, con la cosa de
de si en algún momento necesitaba enseñarlo, si necesitaba mostrar lo que sabía hacer, pudiese hacerlo. También es un poco para estar en activo, ¿no? El tema de estar en activo a mí me ha ayudado muchísimo. No es lo mismo escuchar un primer programa, un primer vídeo que el último. Entonces te da tablas y te ayuda mucho también en la comunicación. Y eso fue un poco lo que me impulsó a hacerlo. El tema que elegí, que también es muy importante y es algo que me suelen preguntar en las formaciones, tiene que ser un tema que te apasione, que te guste y que no te cueste. En mi caso, tapeando, aunque parezca mentira, no tiene que ver con nada de gastronomía, que puede llevar a error. Yo estoy en Alcalá de Henares, sí que es verdad que la tapa es algo pues muy de aquí, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer un juego de palabras, el logo es una cinta de cassette, como tape, ¿no? Pero lo que quería hacer era como pequeñas tapas culturales. A mí lo que me gustaba en aquel momento y me sigue gustando es todo lo que tiene que ver con el teatro, el cine, la televisión, la música, la literatura. Entonces fue una especie de magazine en la que hablábamos de todos estos temas. O sea que para mí era muy fácil porque era algo a lo que yo ya iba a conciertos, yo ya iba a teatro, pues era simplemente luego recomendarlo de alguna manera y entrevistar a sus protagonistas. Muy bien. ¿Y qué habilidades o conocimientos crees que son esenciales para que alguien que quiere seguir tus pasos realizando podcast pueda empezar con ello? Pues las habilidades, sobre todo, yo creo que deberían de ser la paciencia, la constancia y el trabajo. Porque, bueno, como te he comentado, el podcast estuvo en activo 7 años. Imagínate hacer durante 7 años algo que no te gusta o hablar de algo que no te apasiona. Es muy complicado y es uno de los errores que mucha gente comete cuando crea un podcast, que siempre es como, ¿qué está de moda? ¿Qué es lo que funciona más? ¿Cómo me van a escuchar más? Y vale, te puedo decir la temática que más funciona en el momento, pero si no es tu fuerte, a ti no te gusta, no vas a llegar a la gente, te va a costar mucho, ¿no? Hacer ese esfuerzo y ese trabajo, y encima no vas a ver resultados, porque es que se nota. Si la gente habla de cosas que no entiende, pues la verdad es que no transmites, ¿no? Entonces, yo creo que las habilidades, por esos motivos, han de ser eso, el trabajo, la constancia y la paciencia. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿cómo te mantienes actualizada sobre las últimas tendencias y temas relevantes para tu podcast y cursos? Pues como me sigue gustando el tema de la cultura, ahora como comentabas, estoy en Serenares, lo que hago en Serenares es lo que venía haciendo durante 7 años en Tapeando, que es hablar de cultura. Sí que es verdad que en un formato más corto y radiofónico, no es lo mismo tener 1 hora que tener una sección de 10 minutos, con lo cual las tapas son culturales, siguen siendo culturales, pero sí que es verdad que son como más rápidas, ¿no? Entonces, para mantenerme informada y poder recomendar cosas de la cultura, al final pues te ayuda mucho las redes sociales, el estar suscrita a ciertas newsletters, el leer simplemente por la calle carteles, ¿no? En plan, uy, aquí qué hay, ¿no? ¿Qué se celebra? ¿Qué puede ser interesante? ¿Puedo apuntarme, ¿no? Festivales de teatro, de música, estar un poco metida en el ambiente y en el meollo para poder hablar de ello. Porque sí que es verdad que a mí lo que siempre me ha gustado es recomendar cosas que yo ya había visto o que yo ya había disfrutado. Es verdad que no siempre es posible eso, entonces sí que es cierto que hay veces que pues, no es posible, ¿no? Llegar a todo, pero si hablábamos de un libro o a día de hoy hablo de un libro, me gusta haberlo leído, o de una serie me gusta haberla visto, ¿no? Películas, las plataformas ahora pues son una fuente de también que me nutre mucho a nivel de todo lo que está en el día a día. Y con respecto al tema de los cursos, es un poco igual, es estar en internet, en libros, en los propios podcasts. Al final la información está ahí fuera y solo tienes que abrir bien las orejas, ¿no? para captar lo que necesites de aquello que te interesa. Uh-huh. Y bueno, ya para terminar, como última pregunta, quería decirte, ¿cómo ves el futuro del podcasting en los próximos años? Pues yo creo que es brillante el futuro, va en auge.
lleva en auge muy poco a poco desde hace años, pero sí que es verdad que de los últimos ha tenido allí un empujón. A día de hoy ya todo el mundo sabe pronunciar la palabra podcast, sabe lo que es, sabe dónde se escucha, ya no hay que estar explicándolo y eso es muy importante. Ya no solo para los oyentes, ¿no? Luego también hay otro termómetro que te ayuda a saber cómo está el futuro, ¿no?, del sector, y es saber el tema de publicidad. Cada vez se hace más publicidad dentro de podcast, cada vez hay más empresas dedicadas a este sector. Entonces, todo eso que hace años era impensable, a día de hoy es más fácil conocer a gente del mundo, entonces, del mundo del podcast me refiero, y entonces sí que es verdad que eso es una manera de saber que va por buen camino, y yo creo que sí que tiene un largo y bonito futuro en convivencia con todos los demás medios, que la radio seguirá y todos los demás seguirán, y ha venido para quedarse el podcast. Muy bien, pues muchísimas gracias, Verónica. De verdad, un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente, Carmen. Compartido tus conocimientos sobre el podcast y radio, y esperamos tener la oportunidad de contar de nuevo con tu presencia en un futuro. Seguro que sí. Yo tengo que ir a ver esos eventos y esas cosas que haces por allí, así que en cualquier momento me tienes allá. Muchísimas gracias. Invitada estás siempre, por supuesto. Gracias. Y gracias y a todos ustedes, gracias por ver el vídeo, por escucharnos. Si tienen alguna pregunta, no duden en enviárnosla al mail que aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Si les ha gustado, no olviden darnos like y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós, Verónica. Chao. Adiós, gracias.